Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muy buenas tardes, tengan todos amigos que nos están sintonizando en Radio Costa Rica 930 AM o por el Facebook Live de Radio Costa Rica, o los que nos están conectados en el canal de Ministerios a su Alcance CR en YouTube. Pues les doy hoy sean bienvenidos, les doy la más cordial bienvenida a este programa del día de hoy. Estamos en el tema sobre la realidad del Espíritu Santo. Hoy es la parte número 8 y se trata de viviendo en el Espíritu. Tener una vida en el Espíritu. Es como tener un estilo de vida en el Espíritu, y para eso estamos pues dando un estudio sobre la diferencia entre las obras de la carne y las obras del Espíritu, o los frutos más bien del Espíritu, o el fruto del Espíritu, porque en realidad en la Biblia dice el fruto del Espíritu. Aunque se mencionan varios, en realidad el número uno, que es el fruto del amor, él encierra todo lo demás. Y para pues antes de entrar en el tema, voy a hacer una pequeña oración para poner este programa en las manos de nuestro amado Dios. Amado Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda la honra, el honor y la gloria, la alabanza, que todo lo que se diga acá en este programa sea para honrarte y glorificar tu nombre. Sabemos que tú estás en tu palabra y lo que estamos hablando es tu palabra. Te doy la bienvenida, Espíritu Santo, a este programa para que tú tomes el control absoluto desde el inicio hasta el final y que ministres y toques a las personas y las bendigas a las que están escuchando o viendo el programa. Te damos las gracias, Padre, porque esto lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bueno, voy a hacer aquí saludar a unas personas que han estado pues escribiéndonos. Voy a saludar al pastor Michael García y a su esposa Jessica, que es de la iglesia Génesis en Guadalupe. Ellos son los pastores. También quiero enviar un saludo muy cordial a un amigo que hace tiempo no hablábamos, y el domingo estuvimos conversando, al señor Christian Ash en Guadalupe también. Un saludo para Andrei Vargas en Grecia y para don Enrique Molina también en Grecia. Lo mismo que para Juan Rafael Zúñiga Rodríguez y Noé Tenorio en Jaco.
Bueno, vamos a entrar en materia, en el tema. Estamos en el programa La Realidad, el programa Ministerios al Alcance, La Realidad del Espíritu Santo, parte número 8, Viviendo en el Espíritu. Bueno, voy a leerles lo que dice, estamos en el capítulo 5 de Gálatas, del versículo 16 al 26, y para pues continuar voy a leer lo que dice el capítulo 5 de Gálatas, del versículo 16 al 26. Perdón, estoy en la versión Reina Valera 1995 y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí estamos en el 21. Bueno, antes que nada aquí quiero hacer una aclaración. Este es un estudio de la palabra, no se trata de señalar a nadie ni criticar a nadie. Todo lo contrario, es para que usted pueda comprender, porque dice que los que hacen tales cosas, dice en el versículo 21 de Gálatas 5, dice: en cuanto a esto os advierto, dice el apóstol Pablo, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, es lo que dice la palabra de Dios, y yo quiero que usted ponga en práctica lo que dice la palabra de Dios, porque aquí estamos en las obras de la carne, pero ahora viene lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y esta enseñanza precisamente trata de que usted, como cristiano, como creyente, pueda andar o tener una vida en el Espíritu. Dice así el 22: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones, con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, y quiero contarles algo. En este estudio sobre los frutos del Espíritu Santo, el primero que estoy aprendiendo soy yo. He estado aprendiendo, o el Espíritu Santo me ha estado enseñando sobre esto de los frutos del Espíritu Santo. Ahora que hemos leído lo que dice Gálatas 5, del 16 al 26, la semana pasada yo les dije que quería desmenuzar
versículo por versículo de este pasaje de las Escrituras, y habíamos quedado en el versículo 16 de Gálatas 5. Dice, voy a continuar donde más o menos lo dejé la semana pasada. Dice, nos alimentamos del alimento espiritual para fortalecer nuestra espiritualidad. Nos alimentamos del alimento espiritual. En Job 23:12, Job capítulo 23, versículo 12 dice, no me he apartado del mandamiento de sus labios. He estimado las palabras de su boca más que mi comida. Lo voy a repetir. No me he apartado del mandamiento de sus labios. He estimado las palabras de su boca más que mi comida. O sea, Job aquí está diciendo que él se está alimentando en la palabra, él se está alimentando es el alimento espiritual, porque como les he dicho, somos espíritu, alma y cuerpo, y el alimento para el espíritu es la palabra de Dios, la oración y pasar tiempo con el Espíritu Santo. Obviamente asistir a la iglesia, asistir a reuniones, grupos de oración, estudios bíblicos, todo eso vamos a fortalecer el espíritu. Entonces, Job se alimentaba de los mandatos y de la palabra de Dios, de las palabras que salen de su boca, dice aquí Job. Si programamos nuestra mente con cosas espirituales, el espíritu rebosa de nuestras vidas. Cuando andamos en el espíritu, tenemos comunión con Dios. Eso lo tenemos en primera de Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, ¿qué es si andamos en luz? Andar una vida en el Espíritu. Como Jesucristo, Él es luz. Tenemos comunión unos con otros. O sea, una buena comunión entre los hermanos, y no criticándonos unos a otros, sino teniendo una buena relación. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, eso, cuando aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas, como nuestro Señor y Salvador, Él nos limpia de todo pecado, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario, derramando su propia sangre para darnos a nosotros ese perdón de pecados. Entonces tenemos gozo, paz, comprensión y paciencia. También tenemos fuerza y poder sobre la carne, con la capacidad de ver las consecuencias de seguir la vida carnal. Eso está en Romanos 8:6. Podemos ver aquí, Pablo también está hablando aquí en Romanos 8:6 sobre este tema. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Voy a repetirlo porque está muy interesante. Romanos 8, versículo 6. Es muy importante. Puede ir a anotarlo, traer su Biblia para que comparta conmigo estas enseñanzas que traemos para ustedes, para su edificación espiritual. Porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, las cosas de la carne, las obras de la carne nos van a llevar a una muerte eterna, una muerte espiritual, una muerte eterna. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El espíritu es vida y paz. Y la semana pasada les leí en Gálatas 6:8, donde dice que los frutos
Andar en los frutos del Espíritu nos da vida eterna. Continuamos ahora en todo esto era del versículo, todo esto que acabo de hablar es del versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas. Ahora vamos a entrar al versículo 17. Dice así: el conflicto entre la carne y el espíritu es común en la vida del creyente. En la vida de todo cristiano es común el conflicto entre la carne y el espíritu. Dios nos ha dado instintos y deseos que son parte de nuestra función natural. Cuando nuestros instintos carnales intentan gobernarnos, entonces comienza la lucha con el espíritu. Eso también lo podemos ver, y me gustaría que usted fuera, tomase la Biblia y me acompañara con estos. Vamos a ir a Romanos 7, puede abrir su Biblia si la tiene ahí, Romanos 7, del capítulo 17 al 25. Dice lo siguiente: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, dice Pablo, el apóstol Pablo. Y si hago lo que no quiero, yo no soy quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por nuestro Señor. Así que con la mente yo mismo sirvo a la ley, pero con la carne a la ley del pecado. Bueno, y precisamente de esto trata, de cuando tenemos esa tentación o la carne quiere gobernarnos, tenemos al Espíritu Santo para entrar en comunión con Él. Para entrar en comunión con Él. Cuando Jesucristo iba a ser entregado, se fue a orar y le dijo a los discípulos: oren para que no entren en tentación. Y resulta que cuando regresó Jesucristo de su oración, los encontró dormidos a los apóstoles. Esa es una lucha de la carne y el espíritu. A veces queremos leer la Biblia, pero nos da sueño. Entonces preferimos a veces ir a darnos una siesta y no leer la palabra. Pero el Espíritu Santo siempre está dispuesto para ti. Dice la Escritura que Él nos anhela celosamente. A veces parece que estamos abrumados por nuestros deseos carnales. Eso está en Mateo 26, 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, lo que les acabo de comentar. Pero Dios usa nuestras áreas débiles para mostrarnos su fortaleza. Y esto está en Romanos 7, versículos 24 y 25. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que con la mente yo mismo sirvo a la ley, pero por la carne al pecado. Entonces esto, cuando andamos en el Espíritu,
tenemos comunión con el Espíritu Santo. Este fruto va a venir a nosotros, va a surgir de una manera natural. Pero, como lo dijo Jesucristo, hay que estar orando para no entrar en esa tentación. Hay que estar orando, leyendo la palabra y entrar a solas. Como dice la palabra, cerrar la puerta y entrar a solas en comunión con el Espíritu Santo. Así que cuando vamos a tener esa batalla con la carne, tenemos la respuesta acá, que es la oración, la palabra, esa oración en comunión con el Espíritu Santo. Dice, cuando le pedimos ayuda, Él está ahí con el poder para hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. No podemos reformar nuestra carne. Debe ser crucificada. Y eso es diariamente. Es diariamente. Vea lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. O sea, Pablo crucificaba su carne todos los días. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que les acabo de decir. Vivimos en la carne, es nuestro cuerpo, pero una cosa es vivir en la carne y otra cosa es que la carne nos gobierne. Y precisamente este estudio es para eso, para que usted pueda entender de que tenemos una solución en la palabra de Dios, una solución en la oración. Cuando vengan esa carne que nos quiere gobernar, tenemos la solución que nos está dando aquí el apóstol Pablo en Gálatas 5, de los versículos 16 al 26. Dice, Romanos 6:6 dice también, Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso es que debemos andar en el Espíritu. Y este programa trata de esto, de que cómo podemos hacer, o sea, qué debemos hacer para andar en el Espíritu, para andar en el fruto del Espíritu Santo. Debemos continuamente considerar nuestra carne muerta y sepultada a medida que surgen nuevas tentaciones. Dios trabaja en nosotros desde adentro hacia afuera. Dios nos está enseñando. Dios trabaja en nosotros desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Mientras tratamos de practicar el autocontrol, Dios nos está enseñando el control del Espíritu. Debemos entregarnos al Espíritu Santo. Ahora voy a leer aquí, pasamos al versículo 18. En el versículo 18 tenemos 3 pasajes. Romanos 8:14 dice,
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y vamos a hacer un programa sobre esto. ¿Qué es ser un hijo de Dios? Usted tiene que conocer la autoridad que usted tiene como un hijo de Dios. Pero ese es otro tema que lo vamos a estar desarrollando porque es muy importante que usted conozca la autoridad que usted tiene en Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, viene a vivir en nosotros. Así como el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María y engendró a Jesucristo. Ese mismo Espíritu Santo que engendró a Jesucristo, cuando nosotros aceptamos a ese Jesucristo como Señor y Salvador personal, Él viene y nos engendra como nuevas criaturas. Es un nuevo nacimiento. Usted entiende lo que es un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento espiritual. El nacimiento de la carne es cuando pues nacemos de nuestras madres. Pero el nacimiento espiritual es cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Es ese nuevo nacimiento que habla en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Nuevo nacimiento, o sea, usted pasa a ser un hijo de Dios con todas las características que tiene un hijo. Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Sí, tu ley está en medio de mi corazón. Bueno, precisamente el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, a nuestro corazón, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios Padre. Aquí lo dice el Salmo 48 y lo voy a repetir. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Sí, tu ley está en medio de mi corazón. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Usted puede entender esto? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. O sea, eso es cuando Jesucristo lo aceptamos a nosotros, en nuestras vidas, como le damos ese permiso y nos arrepentimos de nuestros pecados y le decimos a Jesucristo, ven a vivir en nosotros. Entonces, esta carta expedida, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios viene a vivir en nuestras vidas. El Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En el corazón, perdón. Vamos al 19. Versículo 19 de Gálatas 5. Dice, todas estas obras de la carne tienen que ver con el pecado sexual. 1 Corintios 6, del 15 al 20, dice lo siguiente. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Acaso tomaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera?
en ninguna manera, dice Pablo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque los dos, dice, serán una sola carne. Huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete es fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, si nosotros damos por un hecho, sabemos que somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué somos templo del Espíritu Santo? Porque Él vive en nosotros. Si nosotros tenemos eso claro, nunca vamos a hacer nada para ofender al Espíritu Santo. Cuando usted conoce al Espíritu Santo, tiene una relación con el Espíritu Santo, usted nunca va a hacer nada para entristecer al Espíritu Santo. Porque como lo he dicho en programas anteriores, el Espíritu Santo es una persona. Es Dios, pero es una persona con sentimientos, con emociones, con voluntad. Y cuando tenemos esa relación con el Espíritu Santo, nunca vamos a hacer nada para ofenderlo, para entristecerlo, para mentirle. Porque nosotros hemos sido comprados a un precio. La sangre de Jesucristo. Y no existe nada que pueda pagar ese precio. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo. Hemos sido comprados a precio de sangre. En Romanos 1 del 21 al 27 dice que habla de la inmundicia, que la inmundicia es inmoralidad. Y dice así, Pablo lo dice en Romanos, en el versículo 1 capítulo 1, versículo del 21 al 27, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron con sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Criador. O sea, eran adoradores de imágenes y no de Dios. Dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío.
O sea, esto estaba pasando en Roma, porque la carta es a los romanos. Vamos al versículo 20 de Gálatas 5. Dice, la idolatría es adorar a Dios de maneras que Él no aprueba. Esa es la idolatría. Adorar a Dios de maneras que Él no aprueba. Muchas personas ofrecen las obras de su carne a Dios como adoración. Dios no recompensa las obras de la carne. El significado de la palabra traducida aquí como brujería, que dice en el versículo 20, abarca el uso de drogas alucinógenas. La ira es un temperamento incontrolable, propenso a explosiones. O sea, ya eso es la brujería era porque les daban, consultaban a un brujo y les daban, pues, cosas para curarse o para sanarse de lo que estaban padeciendo, y entonces les daban unas, qué sé yo, unos ungüentos o pastillas, y eso tenía que ver con, eran unas drogas, eran alucinógenos lo que les estaban dando. Ahora, la ira tiene que ver con el temperamento incontrolable, propenso a explosiones. Quien se esfuerza en egoísmo. Ahora, un ejemplo es el político que aspira a un cargo. Un político aspira a un cargo, pero lo está haciendo para satisfacer su ego de que quedó electo en lo que fuera, diputado, alcalde, presidente. Entonces, un ejemplo es el político que aspira a un cargo, pero para satisfacer su ego, en lugar de servir al pueblo. La función de un político es, cuando ya quedó nombrado, es servir, un servicio al pueblo, y no para satisfacer su ego o solo para ganar dinero. Versículo 21 dice, nuestra vida cristiana debe ser plena e intensa, no una experiencia marginal. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra vida cristiana debe ser plena e intensa, constante, o sea, constante, no una experiencia marginal. O todavía peor, buscamos a Dios solo cuando tenemos problemas. Y eso no debe ser la razón de Dios. Le pedimos a Dios, le clamamos a Dios cuando estamos en problemas. Bueno, Dios nos ayuda porque nos ama, nos soluciona el problema y nos olvidamos de Dios. Por eso, tiene que ser en las buenas y en las malas, como dice el matrimonio. Es en todo tiempo, por eso una vida constante en el Espíritu Santo, una vida cristiana constante. Dice en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Bueno, aquí el premio que yo entiendo es una vida eterna. Una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Eso es, tenemos que correr, no como un atleta que corre por un premio. Nosotros tenemos que llevar esa carrera en la vida cristiana, porque sabemos que nuestra corona, que nuestro premio va a ser una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22. El contraste aquí es entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Nuestro fruto
es nutrido y cultivado por Dios. Eso usted lo puede ver en el Evangelio de Juan. Aquí lo voy a leer porque esto está muy, muy interesante. Dice, en Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Ahora vea lo que dice el versículo 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si no permanecemos en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, dice Jesucristo. Entonces aquí nos está dando ese ejemplo para llevar una vida cristiana constante. Por eso dice que nuestra vida debe ser plena e intensa, constante. ¿Y cuál es la solución? Juan 15. Jesucristo es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, dice Jesucristo, y mi Padre es el labrador. Y en el 4 dice, Juan 15, versículo 4 dice, permanezcan en mí. Ahí está la solución. Permanecer en Jesucristo para tener esa vida constante del cristiano. Como cristianos, como creyentes, debemos de tener esa vida. ¿Y cómo es? Bueno, permanecer en Jesucristo. ¿Cómo permanezco en Jesucristo? Teniendo una relación con el Espíritu Santo, una comunión con Él. Y lo he dicho varias veces, una comunión con el Espíritu Santo, porque Jesucristo ya no está aquí, pero mandó al Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, dijo nuestro Señor Jesucristo, porque si yo no me voy, el otro consolador no vendrá. El otro consolador se refiere a alguien de mi mismo nivel, alguien igual que Jesucristo, y es el Espíritu Santo. O sea, porque nosotros no podemos dar fruto por sí solos, no podemos. Tenemos que estar agarrados de Jesucristo. Y es en el Espíritu Santo para que podamos dar ese fruto. Dice que el Espíritu es el poder dinámico de Dios trabajando en nuestras vidas para producir fruto. Y eso está en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el fin de la tierra. O sea, el Espíritu Santo es el que nos llena, nos aviva, nos da ese poder, esa energía para ir y predicar el Evangelio, para hablarle al vecino, para hablarle al compañero de trabajo. Entonces tenemos que tener esa comunión con el Espíritu Santo. Ve a los apóstoles, cuando arrestaron a nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles se fueron, cada uno por su lado. Pero cuando vino la promesa que les hizo Jesucristo, la promesa del Padre, que enviará el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y defendió a todos los cristianos que estaban ahí, porque les estaban diciendo que estaban borrachos. Y eran las 9 de la mañana. Entonces Pedro dio una explicación, lleno del Espíritu Santo, con ese poder del Espíritu Santo. La palabra amor, aquí es la palabra griega ágape. El amor espiritual desinteresado que viene de Dios.
El resto de este versículo describe ágape. Voy a leerles Romanos 8:14. Dice así, Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Dice que este amor ágape, Pablo en griego, en esos tiempos, en el griego habían 4 palabras para amor. Y eso lo vamos a ver cuando entre ya en la descripción de lo que es ese primer fruto, ese fruto tan importante que es el amor. Pero no el amor natural nuestro, sino el amor de Dios. Pablo hace una comparación, compara el amor con los dones espirituales. Hace una comparación, y eso lo voy a ver si Dios lo permite, lo vamos a ver en el próximo programa, donde es una explicación sobre el amor. ¿De qué me vale tener conocimiento, tener fe o hablar lenguas angelicales si no tengo amor? O sea, Pablo hace una comparación y eso está en Primera de Corintios, capítulo 13. Eso lo vamos a desarrollar el próximo programa. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo hace una descripción de ese fruto que es el amor. Es tan intenso, es amor de Dios. No se compara con el amor nuestro, como lo dije en el programa anterior. No se compara al amor de nosotros, cómo amamos a nuestros padres, cómo amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras hijas. O sea, cómo amamos a nuestros familiares. Eso es el amor natural. Pero el amor de Dios sobrepasa eso, sobrepasa por cantidades, muchas cantidades. Eso pasa o sea, el amor de Dios es algo tan grande, tan inmenso, que lo vamos a ver. Hay en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 16 al 28, hay una narración ahí muy interesante. Puede buscarlo usted. Primera de Reyes, del capítulo 3, del versículo 16 al 28. Resulta que todo el mundo entiende ese pasaje como por la sabiduría de Salomón. Resulta que hay 2 mujeres que vienen al rey Salomón y le dicen, o sea, las 2 vienen reclamando ser las madres de un bebé, porque a una se le murió y se lo cambió a la otra. Entonces la que lo trae no es la verdadera madre. Pero Salomón, en su sabiduría, y todo el mundo se enfoca en la sabiduría de Salomón, pidió una espada para partir al niño en 2 y darle la mitad a cada uno. Entonces aquí es donde viene la parte esa del amor. Entonces la madre verdadera, o sea, la verdadera madre prefiere que le den el hijo, que le den al bebé a la otra señora, que no es la verdadera madre, porque la verdadera madre es la que está diciendo esto. Eso es un acto de amor grandísimo. O sea, la verdadera madre tiene tanto amor por su hijo que no quiere que lo maten. Prefiere que se lo den a la otra mujer
antes que lo maten. Eso es el amor de una madre. Pero el amor de Dios no se compara todavía. Humanamente, lo más parecido es el amor de una madre. Pero como lo dice la palabra, aunque tu padre o madre te dejaran, yo no te dejaré, dice Dios. Dios te ama tanto que no va a dejar que nada te pase. Es un amor tan grande, es un amor incondicional. Es un amor que se refiere a ponernos nosotros, a ponernos antes a las personas que nosotros. Bueno, voy a continuar acá porque el fruto del Espíritu es ágape. Lo vemos en Primera de Juan 3:14. Dice, Primera de Juan capítulo 3, versículo 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Bueno, aquí el apóstol Juan nos está invitando a que hemos pasado de muerte a vida cuando tenemos ese amor de Dios en nosotros y amamos a nuestros hermanos. El gozo es la conciencia del amor de Dios. La paz es más que la ausencia de conflicto. La verdadera paz solo es posible cuando existe ágape. Y en el otro programa les voy a explicar qué es lo que quiere decir ese amor ágape. Ágape es una palabra en griego. La gentileza es sensibilidad a las necesidades de los demás. El amor es el motivador más fuerte para la bondad. El ágape hace que otros tengan fe en nuestra palabra, nos haga dignos de confianza. La mansedumbre es humildad, que es otro fruto. Las personas que son humildes no te lo dicen. La templanza es moderación. O sea, la templanza es el dominio propio, para no hacer las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es fluir en nuestras vidas para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso está en Santiago 1:22 al 24, lo podemos ver en una comparación. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Bueno, aquí Santiago nos motiva a ser hacedores de la palabra para mantener esa vida en el Espíritu. Versículo 25 de Gálatas 5 dice, vivir en el Espíritu comienza cuando nacemos de nuevo. Bueno, lo que les expliqué antes, que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, que pasamos a ser un nacimiento, una nueva persona. Andar en el Espíritu significa estar conscientes de la presencia de Dios con nosotros en todo momento. Estar conscientes de la presencia de Dios nos ayuda a obedecerle y a evitar el mal. Si andamos en el Espíritu, no cumpliremos los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es andar en amor, es ese estilo de vida al que les he estado mencionando. Versículo 16 dice, la gloria y la alabanza de los hombres pronto pasan. El estar consciente, porque el Espíritu Santo todo lo sabe, es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, está en todo lugar. Él sabe qué desayunó usted hoy, a qué hora se bañó, qué almorzó, todo lo sabe. Es omnisciente.
Es omnipresente, está en todo lugar y es omnipotente, es todopoderoso. Bueno, vamos a dejarlo acá. Voy a hacer una oración para que usted tenga hoy ese nuevo nacimiento. Si usted no conoce a Jesucristo, hoy es el día de recibirlo en su vida. Repita conmigo esta oración. Padre amado, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy toda la honra, el honor y la gloria. Señor Jesús, hoy me arrepiento porque reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y el daño que causé con ellos. Y te pido, Señor Jesús, que vengas a morar en mi vida. Te entrego mi vida para que seas mi único Señor y Salvador personal y escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, porque todo lo hemos pedido en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de ver ese programa, de ver este programa, porque yo mismo estoy aprendiendo de estas enseñanzas sobre el fruto del Espíritu Santo. Muchísimas gracias y hasta la próxima vez. Muchas bendiciones.